Buenas tardes, Lick. Sí, Pote, fíjense que aquí está como queriendo llover. Si pasa lista Lick y no contesto es porque se fue la energía. Para Escríbale a él por cualquier cosa, mejor. Astrid. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estamos? tardes, Lick. ¿Qué tal? ¿Los demás cómo ¿Todo bien y estamos? usted? Buenas tardes, Estamos ¿todo bien? muy bien. Buenas Muy bien, muy tardes. bien. Ok. ¿Qué le pasará a sus demás compañeros? ¿Qué les pasará? Vamos a ver, lo puede recordar. Es que las lluvias están fuertes, Lick. Sí, puede que tal vez, a lo mejor tal vez alguien se lo ha olvidado. Aquí déjenme recordarle a sus compañeros que estamos reunidos ahorita. Recuerden que lo que vamos a ver ahorita es segundo parcial. Recuerden, examen, tercer parcial viernes. Ahorita, miércoles y jueves, segundo parcial. De un momentito. Bueno, pues, Lick, yo ayer le quería hacer una pregunta, pero se me olvidó. cuénteme, ahorita. Cuénteme, José. ¿Con cuánto de voltaje trabaja una máquina de rayos X? ¿Cuánto es lo que necesita? Depende de la técnica que utilicemos. Utilizamos, vaya, por ejemplo, para una radiografía de tórax, 75 kV, o sea, kilovoltios. No. Me refiero a la máquina. ¿Con cuánto trabaja? A la Porque usted máquina. dijo que, sí, usted dijo que es 220 y dice que no la mueven. Sí, por eso. Es que va a depender del voltaje, o sea, del kilovoltaje que ocupemos para el estudio y también depende de la máquina. Vaya, por ejemplo, las de mamografía, el kilovoltaje. Es que cuando yo abro KV, que son técnicas, voy a también a referirme a lo que es el kilovoltaje que va a ocupar la máquina. Entonces, el KB, o sea, el KB marca cuánto voltaje voy a necesitar yo para finalmente hacer el estudio. Es que va a depender. Vaya, por ejemplo, las de mamografía funcionan con un menor KB, menor kilovoltaje. Ocupan que 28 kilovoltajes, 30 kilovoltajes para el estudio. Vaya, la radiografía, vaya, por ejemplo, si yo quiero hacer una de tórax, 80 kilovoltios de voltaje, 90 kilovoltios de voltaje. Si hago un Lick, estudio de tomografía, ahí el voltaje ya es más alto. Estamos que hablando ¿qué? De 120, 125 de kilovoltaje, 150 de kilovoltaje. Y si hablamos de una unidad de radioterapia, estamos hablando ya eh, vaya, sumamos, estamos hablando ya de megavoltios. Ya estamos hablando de megavoltios. Entonces, por eso va a depender de qué estudio, va a depender, sí, va a depender del estudio. A Lick. eso, ajá, ¿le escucho? ¿Y qué tan cierto es que la radiación que produce la máquina de tomografía es como lo mismo, tiene la misma equivalencia que lo que se recibe en lo que es 3 meses por el ambiente? Eso es lo que es algo así Sí, leí. algo así, exacto, algo así anda. No es Es que muy como, fuerte entonces esa. no, o sea, es fuerte si comparamos la radiación que uno recibe en el ambiente, pero, o sea, si lo comparamos con otros casos,
la Sí, exposición. comparándolo con lo de rayos X convencional. No, no, sí, lo que es mire, lo que son las exposiciones en diagnóstico son bajas. Es decir, si lo comparamos en otros casos, por ejemplo, la radioterapia, la braquiterapia o la exposición de fuentes radiactivas, realmente la exposición en máquinas de rayos X es baja, de radiología. Ok. Permítanme. Listo. Entonces, ahorita voy a pasar lista. De un momentito. Cindy, ahorita le dice administradora, Cindy. Cindy, ya le puedo comentar, Cindy, no sé si me puedo volver a hacer anfitrión, Cindy. Ahorita para pasarle lista a los muchachos. Por Permítame, ya le cierto, paso lista. ok, le voy a presentar a Cindy después de que pase lista. Le voy a comentar, Cindy, bueno, le voy a comentar el error que va a tener Cindy ahorita en el transcurso del periodo, pero por mientras déjenme pasar lista. Bueno, voy abriendo la lista ahorita para verificar quiénes están aquí. Pueden visualizarla. Usted tiene la lista. Perfecto, Cindy. Entonces, si me ayuda a pasar la lista, ahí ya que está aquí. Okay. Ya que está ahí. Por favor, quienes vaya mencionando Cindy, digan presente, por favor. Ok. Tenemos a Avi Tatiana, Presente. a Alexa Nicole, Presente. a Ámbar Daniela. Ámbar Daniela está. Ángel Anael. Ángel. Aquí estoy. Aquí. Ángela Fernanda. Presente. Astrid Daniela. Presente. Catherine Giselle. Presente. Claudia Melissa. Presente. Daniel Armando. Presente. Daniela Manio. Manjo, presente. Manjo. Sí, presente. Okay, Daniela Manjo, listo. Gary. Presente. Gary Decker, ¿verdad? Sí. Ok. Gina. Presente. Gina Nicole, ¿así? Sí, así. Ok. Hilary Paola. Presente. Yair Adriel. Yair. ¿Está Yair Caballero? Está. Jennifer Abigail. Presente. Josué David. Presente. Karen Gisela. Karen Gisela Guerrero. Presente. Kellen Alejandra. Presente. Keren Aida. Keren Aida Meléndez. Presente. Lixa Ivette. Presente. Luz María. Presente. Madeline Michelle. Presente. María Fernanda. Presente. Marvin Eduardo. No, María Fernanda, no, María Fernanda Flores, dijo presente, ¿verdad? No, Beltrán dije. Beltrán. María Fernanda Flores. Flores está. No está. Marvin Eduardo. Presente. Aquí soy. Melanie Abigail. Presente. Michael Isaías. Presente. Y Vilma Damaris. Vilma Damaris. Fíjense que a Vilma la vamos a excusar porque se le murió un familiar. Entonces vamos a excusar. Déjenme ver quién más se excusó. Vamos a ver. Bueno, déjenme de esta sección. María Flores. ¿Tiene María Flores? Ahí lo puede poner en amarillo. Ahí en amarillo se entiende. María Flores se excusó y también Vilma la vamos a excusar. Yair Caballero, me acabo de conectar. Yair Adriel Caballero. Sí.
Tito, Ámbar, entonces, Ámbar, Daniela, no. Parece que no se ha presentado. Sí, no se acusó. Listo. Entonces, quiero pedirles a todos ahorita en este momento. No, bueno, no sé cómo están ustedes ahí en su casita, si están en pijamas, si están acobijados, pero quiero pedirles a todos en este momento, por favor, que activemos la cámara. Por favor, quiero que nos conozcamos todos. Yo sé que debía haber hecho esto el primer día, no lo hice porque se me olvidó, andaba súper estresado el primer día, súper desvelado por todo lo que tenía que hacer, pero le quiero pedir a todos ahorita la oportunidad de que nos podamos conocer todos por un momento. Quiero pedirles a todos que por favor activar la cámara en este momento. Ok. Los demás, Michael, o siempre anda sin camisa, Michael. Ok. Vamos entonces, Cindy, no sé si puede cancelar ahorita lo de los archivos y poner poner donde estamos todos ahorita. Ahorita aprovechando que usted es la administradora. Sí, solo dejar de cancelar archivo y automáticamente nos vamos a ver ahorita todos. Dejar de compartir. Sí, exactamente, dejar de compartir y ahí nos vamos a estar viendo. Sería en... Sí, ahí dejar de compartir. Ayúdeme para ver dónde está. Sí, yo ya enciendo la cámara, solo que tengo que entrar desde el teléfono. Está bien. Vamos a ver cómo le ayudo desde aquí. ¿Cómo le puedo ayudar desde aquí? Permítame. Podemos hacer esto, Cindy. Usted vaya a participantes y vaya donde está mi nombre, Manuel Padilla. ¿Puede hacer eso? Ajá. ¿Puede irse a más? Hacer operador. Ajá, exactamente ahí. Ahí, ahorita. Listo, ahorita entonces voy a dejar de compartir. Y vamos a ver, compartir pantalla. Ok. De momentito voy a compartir, vamos a ver. Vaya, voy a compartir la pizarra y ahorita dejo de compartir. Ahí estamos todos. Solo de momentito quiero ver cómo configuro esto para que nos vemos todos ahorita. Ahí, ya lo hice. ¿Lo estamos viendo todos? ¿Confirmamos? Es que hay 2 páginas, todos creo que no se puede. Ok, déjenme ver cómo nos miramos todos ahorita. ¿Cómo configuro esto? Vamos a ver. Qué raro, porque qué raro está esto. Vamos a ver. Opciones avanzadas de función compartir. No sé, ¿cómo están viendo ustedes ahí en sus casas? ¿Nos estamos viendo todos? Yo lo miro a usted en las pantallas. Sí, no sale lo de compartir. ¿Nos estamos viendo todos ahorita? Ah, por la parte de arriba. Vamos a ver. Yo creo que solo en las computadoras sale eso, en el teléfono no se puede, solo salen 4 por página. Vamos a ver, que no sé dónde rayos nos permite eso. Y fíjese que yo lo estoy, ahorita está apareciendo usted ahorita, a vista. ¿Ahorita? Ya aparecemos varios en la pantalla. ¿Ya aparecemos todos? No, solo como 6 salen arriba. Solo como 6. A mí solo me aparece el Ah, pucha, qué raro. Desde el dispositivo móvil solamente aparecen... Ok, qué raro. Qué raro, porque miren, así los estoy viendo yo. Para que vean que... Qué raro. Les voy a tomar una foto como miro yo ahorita. Sí, es que yo creo que es porque estamos con el teléfono. En la computadora yo creo que sí se puede, pero en el teléfono no. Ah, bueno, entonces va a depender de quién. Sí se miran todos. Ok, bueno, entonces me voy a presentar formalmente. Buenas tardes a todos. Yo sé que es tarde hacer eso, pero igual. Yo voy en la calle ahorita, yo no puedo tener prendida la Sí, cámara. tranquilo Ángel, tranquilo, no se preocupe, usted me ha comentado el caso. Tranquilo. Dele, pues. Si quiere desactíbele y ahí usted sabe. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Manuel Padilla. Soy
físico de radiaciones. Bueno, mi especialidad son todo lo que son la física de radiaciones y la física médica. Bueno, he tenido bastante experiencia en lo que es la dosimetría, en lo que es la radioterapia, también en lo que son los controles de calidad de equipos médicos. Bueno, puedo decir que es una gran oportunidad trabajar con los estudiantes de esta clase, de esta carrera, mejor dicho. He tenido bastante tiempo trabajando con los estudiantes de esta carrera desde que era instructor de física 104. Conozco cada periodo, es conocerlos más, conocer cómo se trabaja con los estudiantes de esta carrera y conocer cuáles son las metodologías que más llegan. Bueno, esa es la presentación personal. Quiero presentarles a Cindy. Cindy se encuentra haciendo un diplomado en docencia universitaria. Ella es licenciada en radiotecnologías. Ella se graduó en Ecuador, ella es ecuatoriana, ella es extranjera. Ahorita en este periodo ella solicitó hacer la práctica en docencia universitaria y nos va a estar colaborando en esta clase. Cindy va a tener las mismas funciones que tengo yo en el aspecto que va a dar las clases, va también va a evaluar los temas que ella dé. Bueno, nos hemos coordinado ahorita en los temas, que va a estar dando. Nos pusimos de acuerdo que ella va a estar dando ahorita el tema de el primer tema de la segunda unidad, que es instalaciones termográficas, y también va a estar dando el tema de interacción de los rayos X con la materia. ¿Correcto, Cindy? Sí, correcto. Ok, perfecto. Entonces, en ese sentido, Cindy va a tener las mismas funciones que tengo yo. Va a venir, va a pasar lista, o sea, nos vamos a reunir todos, siempre va a estar aquí presente, pero ella va a ser la que va a estar dando clases en algunos temas. Ella va a estar dando los temas que les dije, también los va a evaluar en esos temas, así que préstenle mucha atención en ese sentido. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta con esto. ¿Nadie? Ok. Nadie. Perfecto. Entonces, ok, podemos comenzar ahorita con la clase, Cindy, entonces. Ok. Le voy a hacer HOTS nuevamente. Ahorita está haciendo HOTS y ya puede compartir documento. Ya puede compartir su documento que va a presentar ahorita en la clase. Ok, chicos. Bueno, ¿me escuchan y me ven claramente? Sí. Bueno, ok. De antemano igual agradecerle a Tito por la oportunidad y como ella lo dijo, pues mucho gusto igualmente de trabajar con todos ustedes y espero pues que nos podamos llevar bien en el transcurso de estas clases. Bueno, mi nombre completo es Cindy Vanessa Lora Altamirano, soy licenciada en Radiología e Imagenología. Soy ecuatoriana, tengo aproximadamente 3 años viviendo ya en el país hondureño y pues actualmente estoy únicamente sacando el diplomado de educación superior enfocado en mi área, lógicamente. En donde yo más destaco pues es dentro de mis habilidades es la realización de ultrasonidos y de rayos X simple. Aquí no sé si puedan visualizar, pues les comparto un poquito sobre las imágenes que he obtenido durante mi trabajo y les comparto también lo que es el correo, ¿sí? Las tareas que vamos a ver en esta semana 5, que es de hoy y mañana. Las tareas correspondientes a esta semana, pues ustedes me la van a hacer llegar a mí por medio de este correo, ¿sí? Y cualquier duda, cualquier percance que ustedes tengan con respecto a la asistencia, por ejemplo, me lo van a hacer llegar a este número, únicamente, exclusivamente con asuntos relacionados con la clase. ¿Estamos claros? Cindy, para los estudiantes, Cindy, ¿a qué hora te podrían contactar los estudiantes, Cindy? No sé si podrías también En darles. cualquier hora del día, desde las 8 de la mañana hasta las 11:30, lógicamente en hora de almuerzo, ¿no? Y posteriormente de 2 de la tarde a 5. Ya pasado de las 5, o sea, posterior a las 6 de la noche, no sería usual que escribieran, ¿verdad? Perfecto, Cindy. Excelente. Bueno, vamos a continuar con la clase ya que tenemos menos del tiempo establecido.
Ok, si desean pueden apagar sus cámaras, o sea, por ese aspecto ahorita, si no se preocupen, cuando yo les diga que la activen, las pueden retomar a activarla y cuando ustedes participen, sí me gustaría también que la activen, tanto su cámara como su audio. Bueno, vamos a comenzar. Sí, el primer tema de hoy, miércoles 16, es los elementos del equipo de radiología, que tenemos la consola del control y generador de alto voltaje. Ok, creo que aquí algunos tienen la idea o tienen el conocimiento de cómo es una sala de radiología, ¿sí? Entonces, dentro de una sala de radiología hay dos aspectos principales o dos partes principales. Uno, que es esta parte que observamos en el dibujo superior, ¿sí? Que obtenemos allí permítanme, voy a irle señalando. ¿Sí? Tenemos esta parte que vendría siendo la sala de exploración y una parte interna que sería la parte de control o de mando, ¿sí? Esta es básicamente como están diseñadas la mayoría de salas de radiología. En la parte inferior tenemos también un cuadro mucho más detallado de cómo está estructurada una sala de radiología, ¿sí? Tenemos básicamente aquí en el centro que vamos a tener lógicamente la camilla y el tubo de rayos X. Tenemos la pantalla o el buki de pared y tenemos lo que es en la parte un poco más externa, es la consola del control, que es donde va a estar el operador para emitir obviamente la configuración de los kilovoltajes, de los miliamperajes y del tiempo de exposición que se va que vamos a utilizar en un estudio radiográfico. Aparte de estos dos, por ejemplo, que son importantes, tenemos el generador de alto voltaje, que es el que va a transformar esa energía en rayos X o en un haz de rayos X. Ok, aquí tenemos lo siguiente, que son los tres componentes principales de un sistema de imagen por rayos X. Como ya les he dicho previamente, pues, lo más primordial va a ser el tubo de rayos X, que esto es algo que ya lo vieron previamente en las clases, la consola de control, que va a estar en esta zona, en la zona únicamente donde puede estar el operador, y el generador de alto voltaje, que cuando nosotros nos introducimos o entramos a una sala de rayos X, vemos una caja grande, por así decirlo, y ese de allí es el que va a generar o el que va a permitir que el voltaje llegue hacia el tubo de rayos X y posteriormente este pues emita una radiación, un haz de radiación ionizante. Permítanme un momento, déjenme borrar aquí. Ok, entonces tenemos claro, ¿sí? Tenemos lo que es, uno, el tubo de rayos X que va a ser primordial, dos, la consola de control que va a estar en la parte donde está el operador, y tres, un generador de alto voltaje que no sé si podemos observarlo acá en la imagen, se encuentra en la parte del fondo de la pared, ¿sí? Más adelante lo vamos a observar. Aquí está, ¿sí? Una consola de control, un generador de alto voltaje, y todo esto pues va a ser para ayudar al tubo a generar el haz de rayos X. ¿Cómo se puede observar una consola? O sea, yo creo que algunos de ustedes aquí quizás han visto, y si no, pues aquí lo vamos a tomar en cuenta. Así es como se visualiza una consola de control de rayos X. Tenemos que vamos aquí, en este de aquí, pues nos va a servir para nosotros, por ejemplo, si tenemos una radiografía de tórax, vamos a ponerle, por ejemplo, 70 de kilovoltaje, vamos a ponerle 75 de kilovoltaje, vamos a ponerle 20 de miliamperaje, 15, por ejemplo, eso nos va a permitir pues que nosotros emitamos o hagamos un estudio de calidad
y siempre con las cantidades correctas. ¿Para qué? Para evitar la radiación dispersa y la radiación exagerada al paciente, tanto también como para nosotros los operadores. Ok, la consola de control va a servir entonces para controlar el kilovoltaje aplicado al tubo de rayos X, que este se va a ver representado por lo que es KB o pico de kilovoltios, ¿sí? Entonces, la consola de control, les vuelvo a repetir, entonces, ¿qué es? Que nos va a servir para controlar el voltaje que nosotros vamos a aplicar al tubo de rayos X. También nos va a servir para manejar la corriente a través del tubo de rayos X, que esto de aquí va a ser en relación al miliamperaje. Y también, por último, tenemos, nos va a permitir manejar o controlar el tiempo de exposición que va a durar el examen. Ok, aquí como lo podemos visualizar, se los voy a hacer un poquito más grande, ¿sí? Este de aquí sería el valor de kilovoltaje, el valor de miliamperaje y el valor del tiempo de exposición. La mayoría de los equipos de rayos X actualmente tienen estas tres opciones, incluido el del tiempo de exposición, porque es un factor importante, es un parámetro importante, como les digo, para evitar que se sobreirradie al paciente, ¿sí? En un tiempo prolongado, por ejemplo. Esta consola, básicamente, va a tener una misma estructura, independientemente sea la más moderna o sea una que esté un poco desfasada, ¿sí? Pero tiene básicamente la misma estructura, ¿sí? Va a tener unos mecanismos de control para transformar el kilovoltaje posteriormente que va a llegar al transformador de voltaje, ¿sí? Va a tener lo que es contadores de KVP, contadores de PMA, y va a tener esta primera parte que se llama autotransformador, que es una parte de control para posteriormente pasar a lo que es el generador de alto voltaje. Entonces, tengamos presente siempre que, como lo han explicado el licenciado en la clase anterior, va a haber una parte por donde entra la energía y otra que va a salir, ¿verdad? Entonces tenemos el voltaje principal, se va a medir en voltios, ¿sí? Que es por donde ingresa. El voltaje principal que ingresa al equipo de rayos X se va a medir en voltios. Y el voltaje secundario se va a medir en pico de kilovoltios, ¿sí? Ahí es donde vienen estas abreviaciones que tenemos como B, que vendría siendo voltios, kVp, pico de kilovoltios, entre otros, ¿sí? La corriente principal que va a entrar al equipo de rayos X, pues va a ser medida en amperios, representadas por la letra A, y la secundaria en miliamperios, representada por la letra MA. Y el tiempo de exposición, pues será representada en milisegundos con una abreviatura de MAS. Más adelante, pues van a tener una tarea, la cual va a tener que ver con estas abreviaciones y cada uno de lo que significa. Entonces, hay que ir teniendo presente lo que son estas abreviaciones y su significado. Ok, cuanto al generador de alto voltaje, ¿sí? Esta caja que nosotros observamos aquí a la derecha de la parte superior, en blanco, es lo que nosotros conocemos como el generador de alto voltaje o generador de alta frecuencia. Este de aquí va a servir para para incrementar, sobre todo para incrementar ese voltaje que entra, esa corriente que entra, para permitirle que el equipo de radiología pueda funcionar, ¿sí? Previamente lo explicaba el licenciado, por ejemplo, que de pronto necesitamos, por ejemplo, los 120 voltios que es una energía, una corriente de energía que proporciona la ENE en este caso, no es suficiente para levantar, como se dice normalmente, no es suficiente estos 120 voltios para levantar un equipo que quizás funciona con unos 300 o 400, dependiendo del estudio que se va a realizar.
Entonces, esta máquina es esta parte del equipo el que va a transformar esa corriente a un kilovoltario que va a ser para la producción de rayos X. Internamente lo podemos observar de la siguiente manera. Tenemos un transformador de voltaje en la parte inferior, ¿sí? Y este de aquí va a estar dado por dos bobinas, una bobina primaria y una bobina secundaria, según lo que han visto en las clases previas, que espero les haya quedado claro, ¿sí? Pero igual de todas maneras, pues vamos a retomar o a recordar la parte de lo que era un campo magnético, que es básicamente cómo funciona este generador de voltaje, ese transformador o generador de voltaje. ¿Sí? Va a tener siempre una bobina primaria, una bobina secundaria, y este de aquí, que serían los espirales, que van a permitir que se forme posteriormente, pues, o se incremente posteriormente esa corriente dada. Tenemos que la ley de Faraday es la que nos va a permitir entender un poco mejor cómo es el funcionamiento del transformador, ¿sí? Tenemos en esta parte que vendría siendo un campo magnético que ya sabemos que se rige o que trabaja por cuatro factores. Una, que es la fuerza del campo magnético. Dos, que es la velocidad con la que fluye o con la que se transcurre esa corriente en el campo, y el ángulo entre el conductor y el campo magnético. Asimismo, tenemos el número de vueltas que va a dar el conductor. Ok, como les dije previamente, este transformador, en este caso, este generador de alto voltaje va a tener como mecanismos, o sea, como por ejemplo, yo quiero ir al hospital escuela, ¿sí? Para ir al hospital escuela y pasar a atenderme, yo tengo que pasar primero tengo que sacar una cita, posteriormente tengo que ir a hacerme unos exámenes, posteriormente tengo que ir a retirar los exámenes y luego nuevamente convertir el voltaje de esta energía eléctrica en un voltaje obviamente aceptable o con el cual el tubo pueda trabajar. Ok, lo vamos a ver así, ¿sí? Como estamos trabajando con ejercicios, pues aquí tenemos básicamente, para entenderle muchísimo mejor, lo que hace o la función del autotransformador es la siguiente, ¿sí? Primero tenemos que tener en cuenta esta fórmula que dice que el voltaje secundario sobre el voltaje primario es igual al número de vueltas o el número de espirales secundarios sobre el número de vueltas de la bobina primaria. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta y basarnos muchísimo en lo que es cada una de estas abreviaciones, ¿sí? BP tenemos que es voltaje primario, PS voltaje secundario, NP número de espirales que engloban las conexiones primarias o de las bobinas primarias, y NS número de espirales que engloban las conexiones secundarias o de la bobina secundaria. Tenemos el siguiente ejemplo. Aquí necesitamos estar trabajando con una calculadora, ¿verdad? Entonces, eso es indispensable para poder desarrollar los... ¿Me escuchan bien? Aquí Sí, Lick. Sí, Claudia dice que se escucha entrecortado, tal vez de pronto por No, pero por los ya tiempos está bien, Lick. de lluvia. Es Bueno, por ratito. ok. A Entonces, veces con la señal respecto, está bien la lluvia. sí, es que eso está fallando igual a nivel nacional, creo que las lluvias afectan. El ejercicio número 1, pues tenemos que es un ejemplo, el cual vamos a tener, si el transformador se alimenta con 220 voltios, ok, hasta aquí. Si digo yo que se alimenta, ¿qué quiere decir? Que genera ¿Esta es la que energía. está llegando o esta es la que es de salida?
Es la que está llegando. Necesita. Es la que está llegando, correcto. Entonces este es el voltaje primario, ¿sí? Entonces, si el autotransformador se alimenta con 220 voltios, con las conexiones primarias que engloban 500 espirales, ok, que engloban 500 espirales. Hasta el momento estas 500 espirales no me dice si son primarias o secundarias todavía, ¿sí? Entonces tengo que terminar de leer el ejercicio. ¿Cuál es el voltaje secundario? Y aquí me dice cuál es el voltaje secundario a través de 500 espirales. Ok, entonces vamos hasta aquí primero. Si el autotransformador, vamos a leerlo nuevamente, ¿sí? Para irlo interpretando poco a poco. Si el autotransformador se alimenta con 220 voltios, que es el de entrada, con las conexiones primarias, que engloban cuál es el voltaje secundario. Ok, aquí, ¿qué es lo que vamos nosotros a despejar? En abreviado, ¿BS o BP? BS. BS, correcto. BS, a través de 500 espirales. Ok, a través de 500 espirales. Entonces, tenemos aquí el ejercicio ya desglosado. Vamos a hacerlo ahí. ¿Sí? Tenemos el primero, ¿sí? BS es el que vamos a despejar, el voltaje secundario. Ok, la fórmula normal está representada así. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Si yo solo quiero voltaje secundario, ese voltaje primario, ¿a dónde pasaría? Si está dividiendo, ¿pasaría al otro lado? A multiplicar. A multiplicar. Entonces lo voy a poner a multiplicar y voy a encerrar igual, idénticamente, ¿sí? El número de espirales que engloban las conexiones secundarias sobre el número de espirales que engloban las conexiones primarias. Y tenemos con 220 voltios, que es con lo que se alimenta, y tenemos que necesitamos saber cuáles son los 500, o sea, con las 500 espirales. ¿Sí? Entonces ponemos 500 sobre 500. Hacemos la resolución del ejercicio y dará 220 voltios, que es lo que necesita, que es el voltaje secundario que vamos a obtener. Asimismo, tenemos el otro ejercicio, que en este caso nos dice que el número de espirales secundarios, el número de espirales secundarios es 700. Yo creo que el número de espirales secundarios es 700. Entonces voy a poner, es básicamente lo mismo, si 220 voltios, NS secundario, entonces serían 700 espirales sobre las 500 conexiones que va a tener de forma primaria. Permítanme que aquí las conexiones primarias, aquí permítanme, me equivoqué en la parte del, esto de aquí, NP, ya te la dan, ok, se borró seguramente, te dan que tienen 500, esta es para todos los ejercicios, ¿sí? NP es 500, ahí está, vamos con el segundo, digamos aquí 220 voltios, que va a multiplicar a ¿cuántas espirales? 700. 700 espirales, correcto, 700 espirales sobre 500. 500. Ok, hacemos primero la resolución de esta parte, 700 sobre 500 queda 1.4 o 1,4. Y luego multiplicamos entre estas dos, 220 voltios por 1.4 que va a dar 308 voltios. Y luego tenemos el tercero, que es lo mismo, 220 voltios. ¿Cuántos espirales dice que trabaja? Con 200 espirales. Entonces 200. Lo ponemos en la, solo es de sustituir, ¿sí? Entonces solo ponemos 200 sobre ¿cuánto? La NP, 500. 500. 200 sobre 500 va a dar 0.4 y luego multiplicamos entre sí. 220 voltios por 0.4 que va a dar 88 voltios.
esta es la función básicamente que cumple ese primer mecanismo de control, que es este que tenemos aquí. ¿Sí? Este es el autotransformador. Es como que el primer obstáculo, digámoslo, no es un obstáculo, pero el primer proceso que tiene que cumplir el generador de voltaje para poder realizar su función. Ok, esto de aquí. Vamos a ver aquí, en este de aquí, a ver si realizamos juntos este ejercicio, el primero sobre todo. Tenemos, aquí les he colocado igual la fórmula. Recuerden que vamos a despejar siempre el voltaje secundario. ¿Sí? Tenemos aquí un autotransformador conectado a un suministro de 420 voltios. ¿Qué será 420 voltios? El de entrada, ¿verdad? Es el de entrada. Correcto. Entonces tenemos ahí, vamos a ir describiéndolo esto lo vamos a realizar juntos, o sea, yo me refiero a juntos, ustedes en su casa, en su cuadernito, o sea, con un cuadernito, escriban allí BP 440 volts. ¿Contiene cuántos? 4000 espirales. Entonces 4000 vamos a ir sacando, ¿sí? 4000 espirales. Unidas por conexiones primarias. Este de aquí, estos 4000 son las conexiones primarias. ¿Representados por qué? ¿Por NEP o NS? NP. Correcto, entonces vamos, NP, 4000 espirales. Unidas por conexiones primarias. Si se unen 2300 espirales por conexiones secundarias, pues tenemos NS, 2300 espirales. ¿Y cuál es el voltaje administrado al generador de alto voltaje? Entonces vamos a realizar ese ejercicio, por favor. Solamente es de ir colocando cada significado allí con lo que tenemos en la problemática, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto le da? 253 voltios. Correcto, ahí está, 253 voltios. Ok, a continuación tenemos el segundo ejercicio y en este sí les voy a dar solamente 2 minutos para que puedan resolverlo y me digan cuál es el resultado. Se los voy a leer. Un autotransformador conectado a un suministro de 220 voltios contiene 1200 espirales unidas por conexiones primarias. Si se unen 1650 espirales por conexiones secundarias, ¿cuál es el voltaje administrado al generador de alto voltaje? $302.5 Ok, vamos a ver. A mí me dio 160 voltios. 302.5 es la respuesta. Ok. Vamos a ver, vamos a participar aquí en esta parte. El BS, el BP, perdón. ¿Cuál sería BP? 220 voltios. 220 voltios. Ok. Número de espirales primarios. 1200. 1200. Y secundarios 1650. Ok, correcto. Sí, está bien. Está correctamente el ejercicio. Ok, pero necesito igual que vayan. Yo sé que ustedes son muy inteligentes y que lo pueden resolver
por ejemplo, sin necesidad de ir poniéndole cuál es el voltaje primario, o sea, como sacando datos. ¿Sí? Pero a mí me gustaría, la verdad, que en la resolución de los ejercicios vayan sacando dato por dato. Así, de esta manera, ¿sí? Y cuando tengan el resultado, van a poner respuesta, voltaje secundario, es igual a tantos voltios. Ok, de esa manera. Sacan los datos, hacen el ejercicio y en la respuesta le dan voltaje secundario con cuántos. No se olviden de ponerle la letra, el indicador de que es volt. ¿Hablaba alguien ahí? Sí, a mí me sigue saliendo 160 voltios. A mí también, Lick. Es ¿En que cuál le los se sale puede 160 voltios? multiplicar, Lick, es que ellos multiplicaron el BP por el NS, perdón, por el NP y lo dividieron entre el NS, ahí sí da 160 voltios. Pero recuerden que es BP por NS entre NP. Ok, correcto. Aquí en la primera parte vamos a visualizarle, a ver. ¿Usted qué tiene de... a quién le da diferente? ¿Qué tienen de BP? No, ya lo arreglé, Lick. Ya, De ok. tengo 220. Yo compartí el procedimiento en el grupo de la clase, Lick. Ok, perfecto. Josué, ¿verdad? Sí, Josué. Ok, ok, listo, sí. Entonces, vamos a ver, entonces vamos a hacer otro aquí mismo. 120. Este aquí. Con estos valores vamos a hacer otro para ver cuál es el valor que les da. Con un autotransformador conectado a un suministro de 120. Contiene 1300 espirales. $100.6, Lick. ¿Cuánto les da? A mí me da 100.6. 100.6. Vamos a ponerlo acá. A los demás, ¿cuánto les da? A mí igual. Igual. ¿Alguien que le dé diferente? No, ¿verdad? Bueno, entonces igual ahí el compañero ya compartió parte del procedimiento. ¿Sí? Entonces vamos a ver el siguiente, que tenemos solamente aproximadamente 8 minutos. ¿Sí? Entonces vamos a ver el transformador. El transformador es esta segunda parte, es esta parte de acá. Perdón, el transformador, el autotransformador es el primero, ¿sí? El transformador es esta segunda parte. Es esta segunda parte. ¿Sí? Este es el transformador. Y este de aquí lo que va a hacer es que va a darle, por así decirlo, corriente para emitir electrones. ¿Sí? Esto de aquí va a dar corriente, esa misma corriente que viene, como que se va a concentrar aquí y va a hacer que pase posteriormente hacia el cátodo para que para emitir esos electrones que necesita el tubo de rayos X. Ok. Estos filamentos van a ser dos, un filamento grande y un filamento pequeño. Normalmente estos filamentos van a trabajar con unos 3 a 6 amperios. Y la
tenemos aquí en esta parte lo que es la ecuación, bueno, la ecuación para poder realizar los siguientes ejercicios, donde vamos a tener que la corriente secundaria sobre la corriente primaria, la I va a ser representada a corriente. Igual, el resto de los valores es igual, solo I que es corriente. Vamos a ir a la parte de los ejercicios porque ya no tenemos tanto tiempo. Entonces tenemos el ejercicio de ejemplo, que es la conexión primaria suministra una corriente de 0.1 amperios con una cantidad de vueltas de 1000 vueltas. ¿Cuánto es la corriente que sale del transformador si la corriente secundaria tiene 300 vueltas? Ok, aquí tenemos lo que es la fórmula, ¿sí? Esta es la fórmula sin despejar, pero aquí ya tenemos en la segunda parte, después del igual. Ahí vamos a encontrar la primaria, ¿verdad, Lick? Aquí tenemos que encontrar la secundaria, la corriente secundaria, la que va a salir para que se hagan los electrones, para que los electrones puedan llegar a través del cátodo al ánodo, ¿sí? Entonces esta es la corriente secundaria. Vamos a buscar la corriente secundaria, que va a ser sobre la corriente primaria, el número de vueltas o de espirales de la bobina primaria, sobre el número de vueltas de la bobina secundaria. Y este de aquí es mucho más fácil que el anterior, solamente vas a ir, básicamente los ejercicios que vienen son solamente de irlo sustituyendo en la fórmula. Este 0.1, que es la corriente primaria, aquí está, 0.1 la corriente primaria, por 1000 vueltas de la corriente primaria igual, 1000 vueltas sobre ¿cuántas vueltas tiene la secundaria? 300. 300. Y te va a dar 0.33 amperios. Lick, una pregunta. Dígame. En este caso, la corriente secundaria se va a representar como IS. Sí, correcto. IS es la corriente secundaria y P la corriente primaria. Este, como les digo, es mucho más fácil que el anterior, ¿sí? La conexión primaria suministra, por ejemplo, en el siguiente tenemos la conexión primaria, suministra corriente de 0.62 amperios. Este de aquí, 0.62, es la corriente primaria. Vamos a ver al ejercicio y lo colocamos en la primera parte, IP. Con una cantidad de vueltas de 1000 vueltas. 1000 vueltas, ¿en dónde? En la primaria siempre. Entonces, número de P, NP, de 1000 vueltas. ¿Cuánto es la corriente que sale del transformador si la corriente secundaria es de 100 vueltas? Abajo 100, hago el ejercicio y me da 6.2 amperios. Digo una pregunta, ¿siempre van a ser por 1000? ¿Cómo dice? Siempre van a ser por 1000. No, eso puede variar. Depende de las vueltas que nos dé, ¿verdad, Lick? Sí, depende de las vueltas. Por ejemplo, a continuación tenemos aquí unos ejercicios, pero debido al tiempo, esta se la voy a dejar como tarea, ¿sí? Esta como tarea, para terminar con el tema de ahorita destinado. Yo se la voy a pasar a través del WhatsApp, del grupo de WhatsApp. Mire, aquí ya cambió las vueltas, lo que me decía, aquí ya no es de 1000 vueltas, sino de 500 vueltas en los ejercicios, ¿sí? Y para terminar con el tema de hoy, pues tenemos lo que es el temporizador de exposición, que también es un factor que va a ser importante, como ya les digo. Este de aquí vamos a tener que es el tiempo que va a estar expuesto el paciente a la radiación. ¿Sí? Nosotros lo podemos controlar. Por ejemplo, ustedes como técnicos en el futuro van a poder controlar la cantidad de tiempo que va a estar exponiéndolo usted al paciente a través de 3 controles, ¿sí? ¿Qué es eso? El KB, el miliamperaje, el miliamperaje de duración, de tiempo de exposición, y el otro que es automáticamente. Este de aquí se lo conoce como un seguro, ¿sí? Es como un seguro para el paciente. Por ejemplo, aquí vamos a tener también
en un examen de riñones, uréter y vejiga, tenemos que exige 70 kilovoltios, 40 miliamperes por segundo, y el técnico radiólogo selecciona la estación de 200 miliamperes. ¿Qué tiempo de exposición debe usar? Sí, aquí siempre vamos a trabajar el miliamperes por segundo en la parte del numerador y el miliamperaje en la parte del denominador para lograr obtener el tiempo estimado de exposición. ¿Sí? Pero igual yo creo que este tipo de ejercicios, al menos este tipo, no se los pone en el examen, creo. Con respecto a S y MA. Entonces solamente lo puse básicamente para llenar ahí el espacio del tiempo de exposición. Y para finalizar ya, tenemos lo que es ese control de exposición automático, que es a lo que me refería. ¿Sí? Nosotros controlamos esos 3 factores, pero hay un cuarto, digamos así, por así decirlo, hay un cuarto factor, que es el control de exposición automático. ¿Sí? Este de aquí va a ser como un seguro para el paciente, el cual va a estar en la parte del receptor de imagen. ¿Sí? Puede estar dado por una cámara de ionización o por material fotoiodado, que el cual nosotros al exponer al paciente, pues como que termina la exposición de rayos X, por así decirlo. Si nosotros le ponemos, digamos, un KB alto, un MA alto y un tiempo alto, él como que detecta esa radiación que ha sido receptada en este receptor de imagen y como que nula el trabajo ya y listo. Ahí ya no le permite seguir lanzando rayos X, por así decirlo, ¿sí? Este de aquí es lo que es el control de exposición automático, que dice que termina la exposición del rayos X en densidad óptica de la película deseada. Y cuando ya la película está, por ejemplo, cuando ya obtuvimos la imagen y no es necesario seguirlo irradiando, pues nula la función de seguir mandando radiación, por así decirlo, ¿sí? Y esto debido a que tiene una cámara de ionización o a un ensamblaje de detector fotoiodado. Ok, chicos. Entonces, con eso terminaríamos el día de hoy. Como les digo, quedo pendiente con el ejercicio, se lo voy a mandar a través del WhatsApp. Y pues espero que nos veamos mañana. ¿Para cuándo son ejercicios, Lick? Esto era dentro de la clase igual, entonces ustedes me lo pueden mandar de aquí al viernes, ¿sí? ¿Los 2 ejercicios? Sí, solamente esos 2 ejercicios. Sí, está bien. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, Gracias. gracias, Lick. Ahí disculpen que Nos me pasé vemos. por 3 minutitos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Feliz noche.